Buenos días, segunda clase de manejo integrado de plagas. Antes de empezar a hablar sobre las buenas prácticas agrícolas en el uso de las formulaciones y el estudio de las formulaciones en sí, vamos a conceptualizar el desarrollo sostenible y dentro de ello la agricultura sostenible y el agroecosistema. ¿De dónde proviene el concepto de desarrollo sustentable? Del informe de Brundtland. En 1987, la Comisión Mundial de Naciones Unidas se reunió con Medio Ambiente y Desarrollo y oficializó definitivamente el concepto de desarrollo sostenible, defendiéndolo como aquel modelo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, ¿cuál es el concepto de agricultura sustentable? Es aquella que permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que satisfagan las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la población dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales o agroecosistemas que los soportan. En el sentido entonces de la agricultura sustentable, vamos a ver cuáles son las dimensiones de la agricultura y su multifuncionalidad. Las dimensiones son tres: la social, la ambiental y la económica. Dentro de ellas se ve, como por ejemplo en el caso de la social, la salud, el género, la tradición social y la cultura; en la ambiental, los suelos, el agua, el clima, la biodiversidad; y en la económica, los ingresos, la promoción y el comercio. Estas se interrelacionan fijando el cultivo y comercialización de alimentos tradicionales, el reconocimiento del uso tradicional y diversificación de la tierra, la valoración de los servicios ambientales, con el objetivo de la producción de alimentos. Ahora, esto tiene que ser ecológicamente adecuado, que conserve las bases de recursos naturales y preserve la integridad del ambiente a nivel local, regional y global, económicamente viable, evaluando todos los costos, cultural y socialmente aceptable, con el fin de tener la suficientemente relación productiva según la escala que se trate. Esta es la ineludible interrelación entre las distintas funciones de la agricultura. La agricultura es una actividad milenaria en la historia de la humanidad. Pareciera que ha existido desde tiempos inmemoriales y va a existir por siempre. Sin embargo, esto no es así. Si pudiéramos equiparar la historia del género humano a un año calendario, la agricultura habría aparecido recién el 30 de diciembre a las 4 de la mañana. Es decir, que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el hombre se alimentó, se vistió y satisfizo sus necesidades básicas sin necesidad de practicar la agricultura. La agricultura moderna, basada en la masiva aplicación de agroquímicos y el uso de cultivares e híbridos de alto poder de rendimiento, recién habría hecho su aparición 13 minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre, tan solo un instante en la historia de nuestro género sobre este planeta. Sin embargo, en estos 13 minutos en que hemos aplicado nuestros conocimientos científicos y nuestra sabiduría a la agricultura, hemos originado una serie de problemas de tal magnitud que ponen en duda la posibilidad de alimentar a las futuras generaciones. Es cierto que la tecnificación de las prácticas agrícolas ha incrementado, a través de un mayor rendimiento de los cultivos, la producción de alimentos en el mundo, pero no es menos cierto también que esto ha estado basado en el uso de dosis masivas de insumos costosos o escasos, como son los combustibles fósiles, plaguicidas, fertilizantes, semillas híbridas, agua para riego y otros. A su vez, este modelo de agricultura tampoco ha logrado solucionar el problema del hambre en la población mundial. Actualmente hay 1.200 millones de personas desnutridas
o más, con dietas que no cumplen el mínimo necesario de calorías. Ya no hay duda que gran parte de las prácticas derivadas o asociadas a esta concepción de la agricultura, de esta agricultura moderna, ha provocado una serie de problemas ecológicos, sociales, culturales y económicos, algunos de ellos de gran magnitud. Estos pueden tener consecuencias sobre otros sistemas como ciudades, ríos, lagos o personas que viven dentro o fuera de él, o sobre el propio agroecosistema, disminuyendo su capacidad productiva y por lo tanto poniendo en duda su sustentabilidad. Entonces, ¿qué es desarrollo sustentable? Etimológicamente el término desarrollo es una palabra compuesta por des, que significa inversión de la acción, y arrollar o arroyo o envolver, y a su vez rollo de rueda. Y el término sustentable es una palabra latina con raíces latinas que significa cualidad de poder sustentar que no daña al ambiente. Fundamento de lo sustentable. Si representamos el tiempo geológico con un círculo cerrado, nos muestra las principales unidades y eventos clave de la historia de la Tierra. El periodo cuaternario, de 3 millones de años, el tiempo de los humanos reconocible, es demasiado pequeño para ver a simple vista en esta escala. Por lo que de aquí nos importa no tan solo tener una perspectiva del tiempo histórico desde que se formó la Tierra, después del Big Bang, 13.700 millones de años, sino marcar las apariciones de formación de la vida inorgánica, primero, las rocas ígneas y organismos unicelulares procariotas, luego la vida orgánica y los eucariotas, luego los multicelulares, animales, plantas y Homo sapiens, cuyo desenvolvimiento o desarrollo se sustenta en los estudios científicos. ¿En qué se basa el desarrollo sustentable? Aspectos culturales. Para tener una perspectiva apresable, se recurre a lo que se llama la hora cósmica, 4.550 millones de años del planeta Tierra comprimidos en un día, es decir, 24 horas. A cada hora le corresponde 189.600.000 años. Si consideramos que esto va en sentido de la aguja del reloj, a la primera hora cósmica está el nacimiento del planeta Tierra. En la tercera hora cósmica, las piedras antiguas, que son las rocas ígneas. En la quinta hora, aparecerían los organismos bacterianos unicelulares procariotas, es decir, aquellos que no tienen un núcleo diferenciado. A la séptima hora aparecerían las algas verdes azuladas fotosintéticas. En la 13ª hora la atmósfera estaría con oxígeno. A la 16ª hora aparecerían las células eucariotas. Entre el límite de la 19 hora y la 20 aparecerían los organismos multicelulares. A las 22ª hora las plantas invaden el suelo. Y a las 23 horas 59 minutos 58 segundos, es decir, 2 segundos antes de la medianoche, aparecería el Homo sapiens. El modelo de manejo ambiental. El modelo de manejo ambiental propuesto por Naciones Unidas en la reunión de Ambiente y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro interrelaciona los elementos del ambiente como el agua, el aire y suelo, junto a los recursos naturales, para mantener la vida diversa o biodiversidad, que son las plantas, animales, y conjuntamente con la energía, para mejorar la calidad de vida del hombre.
El sistema de gestión ambiental se basa en el índice ambiental, donde se percibe la evolución del consumo energético por día. En esta tabla se muestra cómo evolucionó ese índice ambiental. Por una parte tenemos en la primera columna la escala del tiempo que va desde hace 2 millones de años hasta el año 1989. Las características humanas, partiendo desde el habilis, el erectus, el neandertal, el cromañón, el sapiens de las villas, el homo sapiens technology de la ciudad informatizada. Se calcula la población primero en miles hasta en millones. El consumo energético que va de 2.300 kilocalorías por día hasta el Homo sapiens neandertal que va en 2.600 kilocalorías por día, que se considera índice base, hasta llegar al 1989 con 39.000 calorías por día. En la última columna se encuentra el índice ambiental, como dijimos, partiendo desde el neandertal con el índice base 1 y desde allí progresivamente va aumentando 5 veces, 560 veces, 1.300 veces hasta llegar a 30.000 veces. Si nosotros quisiéramos especular cuánto sería ese índice en el 2020, con una población de 7.200 millones de habitantes, estaríamos cerca de los 50.000 kilocalorías por día y con un índice ambiental aproximadamente igual. El problema es que esta evolución del uso de los recursos ambientales no ha sido proporcional a toda la población, como se ve en la siguiente tabla. Cabe aclarar de la diapositiva anterior que el consumo energético por día se refiere a los productos de alimentación, ya sea en calorías, en proteínas y grasa, en papel, en acero, en otros metales, incluyendo la energía comercial. El consumo energético medio para países desarrollados y en desarrollo nos indica que el 26% de los países desarrollados han participado del 80% en el consumo mundial, mientras que el 74% de los países en vía de desarrollo solo en el 20% del consumo mundial. Esto indica que el desarrollo ha sido para una parte de la sociedad, es decir, un desarrollo social discriminatorio, y que no es o ha sido de ninguna manera un progreso equitativo humano. Los sistemas de gestión ambiental están regulados en Argentina por las normas IRAM, Instituto Argentino de Normalización, representante de la Organización Internacional por la Estandarización ISO y del Comité del Mercosur. El enfoque de la ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, destaca los problemas del desarrollo sustentable y de la gestión de mejoría continua. Con las alertas de la crisis del petróleo del 70, que creó problemas de flujo financiero, la contaminación de personas, el crecimiento demográfico, las lluvias ácidas que generaron problemas en las vestimentas y en los bosques, en concomitancia con todo esto, ocurría el accidente de sustancias gaseosas de Bhopal, empresa química, el accidente en Suiza por contaminación de aguas que por 4 días sucedió en Alemania y Holanda, el derrame de Exxon Valdez en Alaska con problemas financieros que pierden en 3 días el 70% de su valor, el accidente de Chernobyl, el ciclo de vida de baterías tanto de auto como de celulares. Luego de 1992, de la reunión en Río de Janeiro, Brasil, de Ambiente y Desarrollo, sale la Agenda 21 que analiza los elementos del ambiente, su importancia y problemas. Desde allí se advierte los problemas de consumo de agua total en el mundo, la contaminación del aire, la carencia del espacio vital. Observan el uso de la tierra, donde se manifiesta la zona de desiertos, desertización y la desertificación causada por el hombre, la producción de alimentos, junto a la escasez de los recursos naturales para la alimentación,
la energía, la salud, la cultura, la recreación y el trabajo, la falta de control del costo ambiental y la preocupación global del cambio climático por los gases de efecto invernadero, es decir, que los problemas ambientales locales pasaron a ser globales. Luego de haber aclarado los términos de desarrollo sostenible o sustentable y de especificar lo que es la agroecología sustentable, vamos a ver dentro de las buenas prácticas agrícolas en el uso de los formulados, las formulaciones en sí mismas. Vamos a continuar con las recomendaciones de CASAFE de las buenas prácticas agrícolas. Uso seguro y buenas prácticas agrícolas. Hoy, a nivel mundial, existe una mayor conciencia sobre la necesidad de producir alimentos de forma sustentable. Al igual que cualquier ser vivo, las plantas se encuentran sometidas al ataque de numerosas plagas que pueden afectar su calidad y rendimiento. El uso correcto de los productos fitosanitarios mejora la producción y beneficia el cuidado ambiental sin afectar la salud humana. Compra, transporte y almacenamiento. Al comprar un producto fitosanitario, se debe contar con la receta agronómica emitida por un profesional autorizado. No olvide verificar la fecha de vencimiento y el número de lote. Compre solo en establecimientos autorizados. No acepte productos fraccionados. Los productos no se deben transportar con alimentos, forrajes, semillas, animales ni medicamentos. El almacenamiento deberá ser en condiciones seguras. Carga y triple lavado. La carga del equipo debe realizarse en un lugar seguro, con piso impermeable que permita la recuperación del producto en caso de derrames o sobre una cama biológica. Al momento de la carga debe aplicarse la técnica del triple lavado o lavado a presión de los envases vacíos para garantizar su limpieza y el mejor aprovechamiento del producto. Mediante esta técnica, el agua de lavado de los envases se retorna al tanque del pulverizador, luego de perforarse para evitar su reutilización. Aplicación. Antes de realizar la aplicación de productos fitosanitarios, dar aviso a las autoridades locales, escolares y apicultores, de acuerdo a la reglamentación vigente. Al momento de pulverizar el producto, se deberá verificar que no haya animales ni personas en la zona de aplicación. Los elementos de protección personal deben estar en perfectas condiciones de uso. Las condiciones ambientales deben ser tenidas en cuenta. La temperatura, velocidad del viento y humedad pueden afectar la correcta aplicación del producto. Para una correcta aplicación, es fundamental la puesta a punto del equipo pulverizador, asegurando que esté correctamente calibrado y con el mantenimiento adecuado para evitar fugas. La aplicación debe hacerse bajo las buenas prácticas agrícolas para lograr un mejor rendimiento y evitar daños al medio ambiente y a la salud humana. Una vez terminada la aplicación y con el equipo de protección aún puesto, realice el lavado de los elementos usados. Lave el equipo de protección separado de la ropa de uso diario. Recuerde luego de cada aplicación respetar los tiempos de carencia indicados en la etiqueta del producto y los tiempos de reingreso si estuviesen mencionados en la etiqueta de los productos. Entregue los envases en los centros habilitados donde se almacenan transitoriamente para su reciclado. No queme ni entierre los envases. CASAFE, Agricultura Sustentable.
para un mundo en crecimiento. CropLife Latinoamérica. Ciencia de la protección de los cultivos. Para estudiar las formulaciones vamos a clasificarlas. Primero tenemos las formulaciones comunes. Dentro de las formulaciones comunes tenemos las formulaciones que son sólidas, como los polvos secos, polvos solubles o polvo mojable, o polvo cura semillas. También como sólida tenemos los granulados de aplicación directa y los granulados solubles y también los floables secos. Y dentro de las formulaciones comunes tenemos también las líquidas. Dentro de las líquidas tenemos los concentrados solubles, los concentrados emulsionables, las suspensiones concentradas, las suspensiones en encapsulados, los líquidos de ultra bajo volumen y cura semilla. Y por último, las formulaciones especiales. Vamos a analizar este cuadro referente a los tipos de formulaciones y en la forma en que se dispersan. Esto es muy importante porque vamos a diferenciar ciertos términos que se usan inadecuadamente y vamos a orientarlo como corresponde. Vamos a centrarnos en tres columnas. La columna primera, que es el tipo de formulación. Como ustedes pueden ver, están las formulaciones comunes, polvos, granulados, polvos mojables, polvos solubles, concentrados emulsionables, soluciones concentradas. Es decir, están tanto las sólidas como las líquidas. Y luego están las formulaciones especiales, que son las mezclas para generar aerosoles sólidos, la mezcla para generar aerosoles líquidos, los sólidos para fumigación, los líquidos para fumigación y las gaseosas. Desde el punto de vista del estado físico del dispersado, ustedes pueden observar que a cada fila que acabamos de nombrar le corresponde su estado físico, si es sólido, si es líquido o si es gaseoso. Por último, la tercera columna, y es la más importante, es cómo se denomina la operación. En el caso de lo que son sólidos, se hace por espolvoreo o por dispersión de gránulos, sólidos y granulados. Para los polvos mojables, polvos solubles, que son sólidos, los concentrados emulsionables y soluciones concentradas, que son líquidos, la denominación de la operación es a través de la pulverización. Es decir, que se pulveriza tanto polvos como líquidos. Dentro de lo que son las formulaciones especiales tenemos las que se dispersan en aerosoles, tanto aerosoles sólidos como líquidos. Y por último, y esto es lo que hay que prestar atención y aclarar, tenemos los sólidos para fumigación y líquidos y gaseosas, que es el término que se usa generalmente para las aplicaciones. Fumigación solamente al estado de gas o humo. En este cuadro vamos a ver la situación de las formulaciones de productos fitosanitarios en el mercado argentino. Como ustedes pueden observar, hay una diferenciación de colores donde las primeras filas de color amarillo se encuentran los líquidos. Un 73% de lo que usted compra en la agroquímica son líquidos. Luego, en un color más oscuro, se encuentran los sólidos, es decir, un 12% de gránulos y polvos con gránulos solubles y polvos solubles conforman un 17,1% de formulaciones sólidas, es decir, que lo que usted compra en la agroquímica son sólidos. Y por último, tenemos un 2,5 y un 0,9 de otros líquidos donde se encuentran
las suspensiones de encapsulados, las microemulsiones, las emulsiones de agua en aceites y las dispersiones oleosas. Esto conforma un 100% de las formulaciones de los fitosanitarios en el mercado argentino. Repito, un 73% de líquidos, un 17,1% de sólidos y un 3,4% de otros líquidos. Ahora bien, el caldo a dispersar dentro del tanque de la pulverizadora se puede presentar tres situaciones distintas. Por un lado, la solución, que puede ser diluida, saturada o concentrada, es una sustancia sólida o líquida, que son los solutos, que forma una sola fase con el agua, que es el solvente. Muchas veces el aspecto es transparente, por ejemplo, agua más sal o bien glifosato más coadyuvante. La emulsión es un líquido suspendido en otro líquido, sistema heterogéneo de dos fases, la fase continua y la fase discontinua. Son símiles física y químicamente. La fase discontinua es menos densa y flota sobre la fase continua. En general es un solvente orgánico que a su vez tiene un olor característico. Tiene aspecto ámbar y al mezclarse con el agua el color se torna lechoso o bien como si fuera una mayonesa. Típicos son los concentrados emulsionables, por ejemplo el carbendazim. Se puede ver que dentro de las emulsiones puede haber tres tipos de situaciones. Que la emulsión no se haga correctamente, por lo tanto pasa a ser una coalescencia, o bien que el aceite y el agua no se mezclen y se forme una crema en la parte superior, o bien que los aceites o gotas se produzca una floculación, o bien que se separen netamente en dos fases, la fase continua, que es la celeste, y la fase discontinua, que es el aceite en la parte superior. Dista mucho de lo que es una emulsión, que es lo que nosotros pretendemos. Por último, la suspensión son partículas sólidas, que es la fase discontinua, suspendida en el líquido, que es la fase continua. La fase sólida puede decantar por su mayor densidad. Por ello necesita mayor agitación que todas, estamos diciendo, tanto en el envase como en el preparado o caldo de la pulverizadora, ya que es una pasta semilíquida, blanca e incolora, que al mezclarse con el agua conserva su color. Ejemplo de esto tenemos la tinta china, las suspensiones concentradas como el Amistar Extra, que es la azoxystrobina más el ciproconazole. Recuérdense, las suspensiones pueden llegar a decantar. Un formulado está compuesto por dos partes: el principio activo y las sustancias auxiliares. El principio activo es la parte que tiene importancia como función biológica o tóxica, y las sustancias auxiliares son aquellas que acompañan al formulado para distintos fines, como los coadyuvantes, solventes estabilizantes, emulsionantes, inertes, agua, colorantes, humectantes y dispersantes. Lo importante es que estas mezcla determina los distintos tipos de formulados que se conocen en el mercado: concentrado emulsionable, suspensiones concentradas, etcétera, que son los productos comerciales. Tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos el trifluomurón con una concentración de 48 gramos en 100 centímetros cúbicos, la deltametrina con 20 gramos en 100 centímetros cúbicos, el clorfenapir con 24 gramos en 100 centímetros cúbicos, el espinosat con 48 gramos en 100 centímetros cúbicos, el tiodicar 35 gramos en 100 centímetros cúbicos y el tiometoxan 35 gramos en 100 gramos. Como ustedes pueden ver, hay una constante en la cual siempre el principio activo está expresado en gramos,
y las sustancias auxiliares en centímetros cúbicos o bien gramos, determinando si es un líquido o un sólido lo que se está comprando como producto comercial. Un mismo principio activo en diferentes formulaciones produce resultados distintos. La formulación incide sobre la actividad, el perfil toxicológico e impacto ambiental del principio activo. Veamos un ejemplo. Los concentrados emulsionables están formados por un principio activo, insoluble en agua, más solventes orgánicos. Los solventes orgánicos tienen la particularidad que irritan la piel, los ojos y las vías respiratorias. Por lo tanto, tiene un perfil toxicológico más desfavorable que una suspensión concentrada, que está el principio activo más agua, que tiene un perfil toxicológico menos desfavorable. Los microencapsulados por ingestión oral, la absorción a través del aparato digestivo es más lenta. Un concentrado emulsionable por ingestión oral, la absorción a través del aparato digestivo es mucho más rápida. La alfa-cipermetrina, que es 4 veces más potente que la cipermetrina, como polvo mojable de cipermetrina, es más eficiente en el control de insectos rastreros que el concentrado emulsionable de la alfa-cipermetrina. Vienen formulados uno como polvo mojable y el otro como concentrado emulsionable. Si comparamos el concentrado emulsionable de la alfa-cipermetrina, que tiene un efecto de 10 minutos y una residualidad de 48 horas, respecto a la suspensión concentrada, al concentrado soluble, de la alfa-cipermetrina, que tiene un efecto de 30 minutos y una residualidad de 3 semanas. Vamos a ver dentro de las formulaciones comunes, un poco más específicamente, las sólidas. Dentro de ellas tenemos los polvos y los granulados. Dentro de los polvos secos o para espolvoreo, polvo para tratamiento seco de semilla, polvo de contacto o rodenticida. También tenemos los polvos solubles para tratamiento de semilla, los polvos mojables o humectables. Están también los polvos dispersables para tratamiento de semilla. Y dentro de los cura semilla tenemos los polvos secos y los polvos solubles, como también los polvos dispersables. Dentro de los granulados tenemos los granulados de aplicación directa, los granulados solubles o hidrosolubles. Dentro de los de aplicación directa, los macro, micro y granulado fino, los granulados dispersables, los granulados encapsulados y los gránulos emulsionables. Los polvos para espolvoreo o polvos secos son formulaciones con bajo porcentaje de ingrediente activo que van del 0,5% al 20%, excepto en el caso del azufre, que es un polvo al 99%. Concentraciones que están en relación con su actividad biológica. Partículas de hasta 50 micrones, ideales de 7 a 15 micrones, aplicadas directamente sobre las plantas con espolvoreadoras en grandes volúmenes de 10 a 50 kilos por hectárea, salvo los hormiguicidas que se aplican en caminos o al hormiguero, vienen en tarros con orificios de salida listos para ser usados. Hay varios ejemplos de insecticidas, hormiguicidas y fungicidas, pero son poco usados actualmente porque quedan en suspensión las partículas finas por varias horas. Hay riesgo de inhalación para el operario, deriva ante pequeñas brisas o viento, tienen poca adhesividad sobre el cultivo y grandes volúmenes de aplicar y transportar. Los componentes de estas formulaciones son el ingrediente activo con concentraciones bajas del 0,5 al 20%, los coadyuvantes, tenemos vehículos o inertes, son polvos portadores que llevan el principio activo
y polvos diluyentes que aumentan el volumen. Tenemos también agentes de fluidez que permiten que la formulación fluya sin inconveniente en los equipos aplicadores, sin obstrucciones en curvas, codos u orificios de salida. Y están también los estabilizantes o deactivadores que protegen al ingrediente activo de los inertes, de los portadores y diluyentes de alta capacidad de intercambio catiónico. Como ejemplos tenemos clorpirifos, que lo formula Adama como Pirinec, o bien el Lorban 2,5P o el Lorban ST. Las dosis van al 2,5% o bien como tratamiento de semillas. Y al costado tenemos el tipo de formulación y la concentración. Los polvos solubles. Los polvos solubles son productos sólidos, pulverulentos, que como su nombre lo dice, solubles en agua, que forman verdaderas soluciones transparentes. Hay pocos ejemplos. Las sales hormonales, los bipiridilos, el glifosato, se lo aplica en pulverizaciones previa dilución en un mayor volumen de agua, formando una verdadera solución. Es un sistema de una sola fase que no se separan físicamente o por simple reposo. Se aplican en cantidades pequeñas, desde 50 gramos a 3.000 gramos. El tamaño de la partícula no interesa porque al ser soluble se disuelve en agua. Los componentes de estas formulaciones son el ingrediente activo, que es soluble en agua, a concentraciones que van desde el 75 al 80%, y las sustancias auxiliares serían los polvos diluyentes que aumentan el volumen, por lo tanto tiene que tener deactivadores, los tensoactivos que mojan mejor el vegetal, los adherentes, de esta manera no se lavan por lluvias, los tamponadores de pH para mantener dentro de un cierto rango evitando que el ingrediente activo no se altere con los cambios en el pH, y colorantes, que es, al ser una solución, el caldo con agua se diferencia evitando accidentes. ¿Cuáles son los inconvenientes de los polvos solubles? Al proporcionar una cierta concentración iónica al caldo por ser soluble, no se debe mezclar con concentrados emulsionables, salvo en dosis bajas de polvos solubles. En el primer caso se hace una emulsión primero con el concentrado emulsionable y el agua, y en segundo lugar se agrega el polvo soluble. Tampoco con los fertilizantes foliares, porque pueden hacer precipitar los elementos metálicos. Al ser solubles en agua, si se los almacena en lugares húmedos, pueden absorber humedad y sufrir aterronamiento por la presión en la pila de la estiva en bolsas o en paquetes. En este caso, primero hay que desmenuzar los terrones evitando que se depositen en el fondo del tanque al hacer una aplicación, para no hacer una mala aplicación. Como ejemplos tenemos el producto fitosanitario 2,4-D, que es una sal hormonal, el acetamiprid, que es un neonicotinoide, el glifosato, que es la sal de glicina. Tenemos las dosis y el tipo de formulación. Polvos mojables o humectables. Estas formulaciones se presentan como sólidos pulverulentos insolubles en agua, capaces de ser mojados y formar una suspensión en el agua. Es un sistema de dos fases que se pueden separar físicamente o por simple reposo. Se compra una formulación sólida, el producto en polvo, en paquetes o bolsa, pero se aplica por vía líquida la suspensión que se formó en el tanque de la pulverizadora con un determinado volumen de agua. El tamaño de la partícula debe ser muy chica, de 1 a 5 micrones. Recordemos, un micrón es la millonésima del metro, o sea, una milésima del milímetro.
o 1000 nanómetros. Ventajas sobre los polvos para espolvoreo. Se manejan en volúmenes mucho menores por hectárea y es más uniforme la distribución sobre el blanco, ya sea el cultivo, el insecto, el suelo o la maleza, por ser de menor tamaño la partícula. ¿Cuál es la ventaja sobre los concentrados emulsionables? Tienen menor agresividad sobre el vegetal por no tener solventes o lo tienen en cantidades despreciables. Son menos contaminantes del ecosistema y no se absorben por piel. Menor riesgo de intoxicación dérmica. ¿Cuál es la desventaja sobre los concentrados emulsionables? Hay riesgo por inhalación de partículas finas. Son abrasivos para tubos y picos de pulverizadora y requieren una buena y constante agitación. Se los puede ver sobre la superficie tratada. Al evaporarse el agua, dejan un polvo seco bien visibles. ¿Cuáles son los componentes de los polvos mojables? Por supuesto, el ingrediente activo insoluble en agua a concentraciones que va de 25 al 80%, aunque también lo hay entre el 1 y el 90, menos probable. Están los coadyuvantes, que son los polvos portadores como vehículos que portan el ingrediente activo, los polvos diluyentes, que son inertes para aumentar el volumen, los tensoactivos o humectantes, que tienen un doble propósito. El primer propósito es, en el caldo de la pulverizadora, el tensoactivo disminuye la tensión superficial de la partícula con el agua, consiguiendo una buena mojabilidad del polvo, quedando suspendidas en el agua por ser insoluble. La forma irregular de las partículas hace que quede aire entrampado e impide mojarse bien. Y el otro propósito, que es una vez pulverizado como humectante sobre el vegetal aplicado, aumentando la superficie tratada. Otro coadyuvante es los agentes de suspensión o dispersantes. Ayudan a mantener las partículas de polvo suspendidas en el agua, en el caldo, sin que precipiten. También están los estabilizantes o deactivadores que protegen al ingrediente activo de la capacidad de cambio iónica de los inertes como las arcillas. También el tamponador de pH mantiene el caldo dentro de un rango de pH para evitar la alteración del ingrediente activo en caso de ser afectado por cambios de pH. ¿Cómo es la preparación del caldo? Para lograr una buena efectividad del polvo mojable en la aplicación, primero mezclar el polvo con un poco de agua en un recipiente hasta hacer una papilla concentrada, asegurando una buena humectación, y luego se vierte el agua restante para diluir, de tal manera que al agitar se logra una buena suspensión. La suspensibilidad es una característica importante de esta formulación. Es la capacidad de las partículas de polvo de mantenerse en suspensión en el dispersante, que es el agua, durante el mayor tiempo posible, tratando de que no haya depósitos en el fondo del tanque. Es importante para las aplicaciones con mochila de 18 o 20 litros, de manera que el operario al caminar mantiene la suspensibilidad durante su vaciado, que puede ser entre 20 a 25 minutos, y no permite aplicaciones erróneas de mayor concentración, ya que si no se tiene buena suspensibilidad, se depositará en el fondo de la mochila, que donde se bombea la aplicación, y la aplicación no será homogénea, depositando caldo concentrado al principio y diluido al final con mucha menor efectividad. Los ejemplos que tenemos de productos fitosanitarios son el Captan como fungicida, el Carboxin Mastiran cura semilla, el Venomil insecticida. Tenemos las dosis tanto para suelo como para aplicaciones, para los curasemillas, y el Venomil para suelo con sus siglas de la formulación.
Acá se puede apreciar el aspecto en los vasos de precipitado. Se debe hacer una premezcla con agua, como dijimos, así evitamos los grumos y se debe agitar constantemente en el tanque. Luego de aplicado y evaporarse el agua, queda una película blanquecina en el follaje, que es el principio activo, por lo que esto determina una alta residualidad. Son abrasivos y con bajo caudal llegan a taponar las pastillas. Son peligrosos si se inhalan. Como ejemplos de polvos humectables tenemos el azufre mojable micronizado, el Captan al 80%, el Fosetil aluminio, que es el Aliet o Azimut, el Hesictiazoc, que es el Nisorum, el Imidacloprid 70 o .70, que son genéricos, el Mancozeb, el oxicloruro de cobre, el Cineb, etc. Polvos cura semillas o terápicos para semillas. Partículas de molienda muy finas, menores a 1 micrón, para cubrir y distribuirse en la superficie de las semillas. La dosis se expresa en gramos por quintal, gramos de ingrediente activo o del formulado cada 100 kilos de semilla. Para identificarlas de las semillas de consumo, debe llevar colorantes y así usarlas en las siembras. Las concentraciones van entre 25 a 35%, aunque hay solubles de 75%. Se formulan fungicidas, insecticidas y mezclas de ambos. Los DS o polvos solubles se aplican directamente sobre semillas, son menos utilizados por su poca adhesividad. Los WS o polvos mojables o dispersables para semillas se aplican preparando la suspensión con muy poca agua, tipo pastosa, método slurry. Van a un recipiente que son tachos o tambores de 200 litros que girándolos se mezcla el formulado con las semillas y se embolsa para la siembra. La humedad que absorben es ínfima, logrando buena adhesividad. Los SS o polvos solubles para semillas disueltos en agua, inconveniente que se humedecen mucho a las semillas y tardan en secarse, por lo que no pueden almacenarse, se utilizan inmediatamente para la siembra. Gránulos. Gránulos de aplicación directa, GR. Son formulaciones preparadas con material inerte en forma de pequeños gránulos que se aplican directamente a las plantas o al suelo. Las concentraciones del ingrediente activo van del 1 al 10%, en general son bajas. Los tamaños de la partícula son microgranulado de 50 a 300 micrones, granulado fino de 300 a 1500 micrones, granulado grueso de 1500 a 5000 micrones. El inerte puede ser una vermiculita o marlos de choclo molido o pellets de harina prensadas. Soporta a estos gránulos absorbiendo o recubriéndose con el ingrediente activo en cantidad uniforme y que no se desintegren al manipuleo. Si el ingrediente activo es un líquido, se pulverizan los gránulos de inerte para que se absorban. Si el ingrediente activo son sólidos, primero se prepara con el ingrediente activo una solución concentrada y se pulveriza sobre el inerte. O bien, se recubre el gránulo con un material adherente pegándose las partículas sólidas a él. Es una desventaja que se desprendan al manipuleo. ¿Cómo actúan? Con humedad se desintegran con rapidez liberando el ingrediente activo. ¿Cuáles son los usos? A. Como herbicidas aplicados al suelo, se aplica igual que un fertilizante. B. Como insecticida. Puede ser un insecticida al suelo, al voleo, para tratamientos contra hormigas, orugas o plagas de suelo, o bien en tratamientos contra taladradores de maíz o caña de azúcar, localizándolos en el lugar de ataque de las plagas, cartuchos de hojas, por ejemplo,
es una aplicación manual. Y tercero, en tratamientos aéreos de plantaciones forestales para plagas de suelo que por su peso atraviesan el follaje y llegan al suelo para actuar como insecticidas de suelo. La ventaja es que no son peligrosos al operario y no hay riesgo de deriva. La desventaja es que son más caros y necesitan de humedad para activarse. Gránulos solubles o hidrosolubles, SG. Son partículas de tamaño variable mayor de 50 micrones. Al agregarlas al agua del tanque para preparar el caldo de pulverización, se solubilizan en ella obteniéndose una solución. Los componentes de la formulación son el ingrediente activo, que es soluble en agua y va en concentraciones de 80 al 90%, y las sustancias auxiliares o coadyuvantes también solubles en agua. Tenemos los tensoactivos como mojantes al vegetal, adherentes para que no se laven por las lluvias, ambos favorecen la absorción. Tamponadores de pH para mantener el pH dentro de un cierto rango sin que se altere el ingrediente activo que puedan afectarlo dentro de la solución del caldo. Y por último, colorantes que disueltos en el caldo del tanque tengan un color y no se confunda con agua y evitar accidentes con la solución. Hay formulaciones de gránulos solubles en bolsitas hidrosolubles que al agregarlas al tanque directamente de la pulverizadora se solubilizan en el agua y se aplica. Son menos peligrosas porque disminuye el riesgo de intoxicaciones durante la preparación y manipuleo del producto fitosanitario. El gránulo soluble se puede observar en estas fotos. Forman una verdadera solución, necesitan poca o nula agitación. Tenemos, por ejemplo, el polvo soluble como acefato, que el nombre comercial es Ortene o Gánster, el acetamiprid, que es el Mospilán, el metomil, como el Lanate, el metsulfurón, que es el Ajax, el formetonato, que es el Dicarsol, sulfato neutro de oxiquinoleína, que es el Almacigol. Y como gránulo soluble, como ejemplo SG, tenemos al glifosato. ¿Por qué hay pocos productos formulados de esta manera? Porque los principios activos solubles en agua son muy pocos. La cantidad de ingrediente activo en polvo soluble oscila entre el 15 y 95%, por lo general 50% o más. Gránulos dispersables o floables secos, WG. Son gránulos de diversos tamaños formados por compactación o aglutinación de partículas sólidas muy pequeñas de ingrediente activo que al agregarlas al tanque se disgregan y forman una suspensión. También vienen en bolsitas hidrosolubles. Los componentes de la formulación son el ingrediente activo, que es insoluble en agua, con partículas menores a 1 micrón y van en concentraciones del 80 al 90%. Y las sustancias auxiliares o coadyuvantes son el aglutinante del ingrediente activo soluble en agua, en el caso que el ingrediente activo no esté compactado formando el gránulo. Tensoactivos para lograr un buen mojado, como mojante, en la aplicación y ayudar a una buena suspensión de las partículas en el caldo. También agentes de suspensión o dispersante para retardar la precipitación de las partículas sólidas insolubles en agua en la suspensión. Y por último, tamponadores de pH que mantienen al pH en un rango que impide la alteración del ingrediente activo. El granulado dispersable, WG, son gránulos para aplicación en forma de suspensión, luego de su desintegración y dispersión en agua. Tienen las mismas características que los polvos mojables o WP, con la ventaja que son más fáciles para dosificar, mezclar y con menores riesgos de inhalación.
WG como ejemplo tenemos acefato al 97%, atracina al 90%, azufre, clorimburón que es el Classic, el fosfetilaluminio que es el Moval, el imidacloprid al 70% que es el Confidor, el Mancozeb, oxicloruro de cobre, tiometoxan al 25% que es el Actara. Hola, me llamo Randy Crush y soy el jefe de formulaciones químicas en Syngenta. Quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarles lo que ocurre cuando desarrollamos productos en Syngenta y por qué las formulaciones pueden tener un impacto tan grande en el desempeño de un producto de control. Quisiera hablarles ahora sobre los ingredientes activos. La mayoría de la gente piensa que el ingrediente activo es el compuesto más importante en una formulación. Es una molécula que se encarga de algunas interacciones bioquímicas que controlan enfermedades o plagas. Miremos, por ejemplo, un ingrediente activo sólido como la prodiamina. Este es el ingrediente activo de nuestra línea Burkade. Es un herbicida preemergente. Como pueden ver, es un polvo amarillo. Observen ahora lo que sucede si intentamos añadirle el ingrediente activo puro al agua. Es el ingrediente activo de nuestra línea Burkade. Es un herbicida preemergente.
Formulaciones comunes líquidas. Dentro de ella tenemos los concentrados solubles o líquido soluble, las suspensiones concentradas, los concentrados emulsionables y microemulsiones, las suspensiones en encapsulados, los líquidos de ultra bajo volumen y los curas semillas. Dentro de las soluciones concentradas tenemos los líquidos o concentrados solubles, CS. Son formulaciones en las que el ingrediente activo disuelto en un solvente forman una solución y agregados al tanque forman una solución. Tenemos por un lado los acuosos. El ingrediente activo soluble en agua son sales que, disueltas en disolventes polares como los alcoholes, cetona, forman una verdadera solución transparente hidrofílica. Los componentes son el ingrediente activo, que es soluble en agua a una concentración que va entre el 20 al 60%, y como sustancia auxiliar, soluble en agua también, solvente hidrofílico, tensoactivos, adherentes y colorantes. En general, no hay muchas drogas solubles en agua. Hay herbicidas como los bipiridilos, sales hormonales, glifosato, algunos fungicidas e insecticidas. Y por otro lado tenemos los concentrados solubles oleosos, que son líquidos miscibles en solventes oleosos como el gasoil, el dieseloil o mezcla de hidrocarburos. Son soluciones lipofílicas, pero muy contaminantes al ambiente, por lo que se está dejando de usar. Existen dos arbusticidas hormonales que se pueden aplicar con mochila, sin pastilla, con un chorro sobre los tocones. Tenemos el Togar, que es el Picloran, el Tordón. Hay productos fitosanitarios para tratamientos de madera con insecticidas y fungicidas. Acá podemos observar en la foto lo que es un concentrado soluble y su dilución. Son líquidos solubles y también sirven para tratamiento de semilla. Es una solución verdadera. Al agregarla al agua solo se aclara. La formulación es una formulación de baja tecnología, barata, muy probada en el mundo y tiene escasa posibilidad de ser mejorada. Ustedes pueden ver en la foto el producto, su dilución y cómo se diluye la solución transparente. Es un líquido claro, opalescente, para ser aplicado como solución del ingrediente activo después de ser solubilizado y dispersado en agua. El producto que a mí me venden es una solución que al agregar al tanque de agua también forma una solución. Como ejemplos tenemos un concentrado soluble o líquido soluble como el 2,4-D, la mayoría de las sales del 2,4-D, el dicamba, que el nombre comercial es el Bumble, el glifosato, la mayoría de los glifosatos, el ácido fosfórico, el fomesafen, que es el FLEC, imacetapir, que es el Pivot, el MSMA, que es un arsenical, el metansodio o Vapan, el metamidofos o Metafos, el nonilfenol etoxilato, que es el Harrier, el Tensioet, el Active Plus, y el Paraquat, que es el Gramoxones. Concentrados emulsionables, EC. El ingrediente activo es insoluble en agua, disuelto en solventes apropiados para formar una emulsión tipo aceite en agua. Se compra una solución, se forma una emulsión en el tanque y se aplica una emulsión como pulverización. Está compuesto por dos fases. Una fase, la dispersa, que son las gotitas de aceites o discontinua, y la otra, la dispersante o el agua, que es la fase continua de aspecto opaco y lechoso. Los componentes son
el ingrediente activo, que es insoluble y disuelto en un solvente oleoso, que va de 1 al 100%, más común del 25 al 80% de concentración. Y segundo, las sustancias auxiliares que acompañan son el solvente oleoso, que puede ser mineral o vegetal, tensoactivos, emulsionante y dispersante. La emulsión tiende a separarse con el tiempo y es una medida de la estabilidad de la emulsión. Se busca una estabilidad media de 2 horas con un mínimo de agitado, pero luego de aplicarlo sobre las hojas se debe romper la emulsión, separarse el agua para que quede sobre el vegetal la gotita de aceite y luego evaporarse, quedando el ingrediente activo como depósito sobre el vegetal. Las emulsiones inestables no serán de aplicaciones uniformes, ya que se separarán en el tanque, como así tampoco las muy estables, que no se separarán sobre el vegetal y pueden rodar como endoderiva y caer al suelo. Un buen concentrado emulsionable debe tener autoemulsinabilidad. Se presenta opaco y lechoso en el tanque del caldo. Los productos fitosanitarios formulados como concentrado emulsionables de hoy ya vienen con los aditivos necesarios para una buena emulsión en el tanque. Tanto a los concentrados emulsionables como las microemulsiones se las estudia juntas, porque ambas son emulsiones en el tanque y se aplica una emulsión. Pero la microemulsión es un formulado mucho más estable y da mejor cobertura. Los concentrados emulsionados o microemulsiones, la emulsión ya viene preformada, es decir, se compra una emulsión, se aumenta el volumen en el tanque del caldo, siendo una emulsión, y se aplica la emulsión. Son gotitas de aceite de menor tamaño, tipo glóbulos, que son las microemulsiones, y vienen formulaciones de insecticidas y fungicidas. Los componentes de la microemulsión son el ingrediente activo insoluble disuelto en aceite vegetal entre un 30 y un 60% de concentración y las sustancias auxiliares, que es el aceite vegetal y el agua. También llevan tensoactivos y emulsionantes para un buen mojado y mezcla de los líquidos inmiscibles de la emulsión. Llevan dispersantes que impiden la ruptura prematura de la emulsión. Las ventajas, aparte de la ya dicha respecto a los concentrados emulsionables, es que son menos fitotóxicos para el vegetal, menor riesgo al operario y al ambiente. Tienen un mayor punto de inflamación que hace más segura para el transporte y almacenaje. El aceite vegetal no es tan volátil como los oleosos. Tienen mayor adhesividad y residualidad para aquellos de alta tensión de vapor, como el clorpirifos, que es el Doser. Es un producto fitosanitario insecticida fosforado que se usa en aplicaciones dirigidas a la base del tallo en plantaciones de tabaco recién trasplantadas, para el control de gusanos cortadores y adultos de minador de tallo durante el desove, o bien sus larvas antes de que penetren. Como ejemplos tenemos de concentrado emulsionable, el 2,4-D al 100%, la abamectina, el aceite de soja, el aceite mineral, el acetoclor, alfa-metrina, el bifentrin, la cipermetrina, el clorpirifos, la deltametrina, dimetoato, fluorocloridona, el haloxifop, el alandacialotrina, el lufenurón, el metalocloro, el propiconazole, el quisalofop y la zetametrina. Y como microemulsiones o concentrados emulsionados, las formulaciones especiales de abamectina, cipermetrina, landacialotrina, que son domisanitarios. Las suspensiones concentradas, SC.
llamadas también floables líquidos. Es una suspensión preformada en poco volumen de agua. Son dos fases: la líquida constituida por un líquido viscoso o gelatinoso soluble y la fase sólida constituida por el ingrediente activo de tamaño pequeño hasta 1 micrón. Se compra una suspensión y se aplica una suspensión de partículas sólidas muy pequeñas en un mayor volumen de agua. Los componentes son el ingrediente activo, que es insoluble, de tamaños menores a 1 micrón y con concentraciones que van del 10 al 80, aunque el de mayor uso es del 48 al 50%. Contiene sustancias auxiliares, ya que es un líquido viscoso o gelatinoso soluble, tensoactivos para un mejor y mayor mojado y también para una mayor suspensión de partículas, tamponadores de pH para mantener un rango de no alteración del ingrediente activo. Las ventajas sobre los polvos mojables es que tienen mejor uniformidad y distribución, es una suspensión más estable, no taponan los picos. Con solo agitar el caldo en el tanque se consigue una buena suspensibilidad. Las ventajas sobre los concentrados emulsionables es que son menos agresivos al vegetal, menos contaminantes al ambiente, no se absorben por piel y tienen menos riesgos de intoxicación. Acá se puede ver una foto donde se está viendo la suspensión concentrada y tenemos varios ejemplos como abamectina, atracina, azocistrobina, bifentrin, etc. La suspensión de encapsulados CS, o bien también llamados microencapsulados, son suspensiones preformadas de microencapsulados suspendidas en un líquido afín al agua, hidrofílico de base acuosa. Consta de dos fases, la líquida y la sólida de las microcápsulas, que son menores a 2,5 hasta 7 micrones. Se compra una suspensión de microcápsula de un líquido hidrofílico de base acuosa y se aplica una suspensión con un mayor volumen de agua. Cada encapsulado tiene una característica. Por ejemplo, los piretroides como la landa-cialotrina, karate 25% versus karate seón al 5%, la gamma-cialotrina, que es el Arche al 15% versus el Arche Plus, que también viene al 15%. Las mejoras se deben al tamaño de las microcápsulas, que van de 2,3 a 3 micrones, cuyas paredes son de un polímetro rodeado de un filtro de ultravioleta que le provee una mayor fotoestabilidad y por lo tanto una mayor residualidad. También tenemos como ejemplo el clorpirifos, que es el Pirinex, en una suspensión de encapsulado al 25%, tiene microcápsulas menores de 7 micrones recubierta con un polímero que le da mayor residualidad por liberación lenta, contrarrestando la alta tensión de vapor. Es inodoro, mientras que las otras formulaciones, como los concentrados emulsionables, son de olor fuerte y a su vez de menor toxicidad. Lleva el ingrediente activo puro de 135 miligramos por kilo, el producto fitosanitario como concentrado emulsionable al 48%, tiene una DL 50 de 300 miligramos por kilo y es de clase 2, moderadamente peligrosa, banda amarilla. Y el producto fitosanitario como concentrado soluble al 25% tiene una DL50 de 3000 miligramos por kilo y es de clase 3, poco peligrosa, de banda azul. Los líquidos de la suspensión de encapsulado se puede ver en este pequeño videíto cómo se forma el microencapsulado con una capa de polímeros de celulosa que le da a la microcápsula una protección contra los rayos ultravioleta y también lo hacen de liberación lenta, como pueden observar.
Allí se observa una primera liberación. Acá se observa una segunda liberación. Son formulaciones muy específicas y antes eran especiales. Ahora ya son más comunes. También tenemos suspensiones concentradas para tratamiento de semillas y emulsiones para tratamiento de semillas. Las suspensiones concentradas FS es un producto en suspensión estable para aplicar a las semillas directamente o diluido en agua. La emulsión para tratamiento de semilla ES es una emulsión estable para aplicación directa o después de diluida en agua sobre la semilla. Como ejemplos de suspensión concentrada para tratamiento de semilla FS tenemos el carbendazim mastiram, el imidacloprid, el metalaxil, el tiometoxan, el tiprole-fipronil, abamectina, dicofenazole más fluodioxinil, más tiometxan y más sedaxame. El metalaxil o apron, que es la emulsión para tratamiento de semilla, viene con un nombre comercial llamado Zaino, a una concentración del 60% para una suspensión concentrada de tratamiento semilla FS. Tiene la característica de que tiene una tecnología donde posee adhesivos específicos para una mejor permanencia del ingrediente activo en la superficie de la semilla, posibilitando luego una incorporación tipo efecto halo en el suelo como se ve en la figura. Ese adhesivo específico es el Silicon Tech, que es un agregado hiperhumectante de silicona que produce ese ingreso mejor del ingrediente activo en la semilla, logrando una mayor residualidad y mejorando la acción insecticida. Emulsión aceite en agua, EW. Es una emulsión invertida en base acuosa. Tiene alta solubilidad y estabilidad con alta temperatura. La emulsión agua-aceite invertida, el principio activo puede estar localizado ya sea en la fase aceitosa o en la acuosa, mientras que en una emulsión normal aceite-solvente orgánico, en agua el principio activo siempre estará contenido en la fase aceitosa orgánica. La particularidad que tiene este formulado es que atraviesa los rastrojos, ya que estos no lo retienen ni lo absorben, que está recomendado para el control de cortadores en siembra directa. Una formulación en base a emulsión aceite en agua, EW, es la Z-metrina, nombre comercial es el Mustang 20, también está la cipermetrina, que es el Galgotrin. Antes de ver esta síntesis, debemos completar con los líquidos de ultra bajo volumen, que son de aplicación directa. Son formulaciones líquidas que se aplican sin agregados. Se usan en aplicaciones aéreas a dosis de hasta medio litro por hectárea. Se formulan soluciones, emulsiones o suspensiones de alta concentración mayor al 90% y tienen la característica de tener antievaporante. Por último, los curasemillas o terápicos líquidos para semillas se pueden ver en curasemillas. Muy bien. La síntesis es la presente diapositiva. El ingrediente activo puede estar soluble en agua o ser insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos, o bien tanto insoluble en agua como insoluble en solventes orgánicos. Entonces, los que son solubles en agua, dependiendo de su estado físico, si es líquido va a formar líquido soluble o concentrado soluble,
Y si es sólido, va a formar un polvo soluble o un gránulo soluble. El principio activo está disuelto, forman soluciones. Si el ingrediente activo es insoluble en agua e insoluble en solventes orgánicos y su estado físico es sólido, van a formar los concentrados emulsionables y las microemulsiones o concentrado emulsionado. El principio activo está disuelto formando emulsiones. Ahora bien, si el ingrediente activo es insoluble en agua y también insoluble en solventes orgánicos, va a depender de su estado físico. Si es sólido, de bajo punto de fusión, va a formar una suspensión concentrada, una dispersión oleosa o un gránulo dispersable. Son formulaciones que está suspendido de esa manera. Y si el ingrediente activo insoluble en agua e insoluble en solvente es líquido de bajo punto de fusión, van a formar suspensiones de encapsulado, que es una formulación muy dificultosa de hacer, y la emulsión agua en aceite. Formulaciones especiales. Dentro de las formulaciones especiales tenemos primero los gases, como ejemplo el bromuro de metilo, las pastas de aplicación directa como el oxicloruro de cobre, los sebos que se usan como rodenticidas. Tercero, los evaporables como el metansodio o VAPAM y las feromonas. Cuarto, generadores de gas o fumigantes. Ahí tenemos el fosfuro de aluminio y fosfuro de magnesio. Quinto, los gránulos encapsulados, que si bien ya lo hemos descrito, algunos autores todavía lo ponen en formulaciones especiales. Lo que pasa normalmente con esto es que luego de un tiempo pasan a ser formulaciones comunes, entonces se lo ve en las dos partes. Ahora lo vemos como formulaciones especiales. Los gránulos encapsulados tenemos dos tipos, la cápsula de celulosa y los de liberación lenta. Y por último, los sebos que pueden ser alimenticios, sebos trampas o atrayentes. Como gas, tenemos el bromuro de metilo. Se formulan como gases licuados a presión envasados en recipientes metálicos que lo mantienen líquido. Una vez abiertos, se gasifican al contacto con el aire a temperatura ambiente. La concentración va entre el 70 y el 98% y llevan un 2% de cloroplicrina, sustancia irritante de olor característico, para advertir el gas que es inodoro, el bromuro de metil. Se usa para desinfectar depósitos de productos almacenados, también se lo usaba en suelos y sustrato, siempre en ámbitos confinados. Ahora está prohibido y se lo usa en condiciones de estricta supervisión. En el caso de suelos y sustrato, era bactericida, fungicida y herbicida. Es un biocida, es decir, que mata todo ser vivo. En los depósitos confinados se lo utiliza para la desinfección de depósitos de tabaco, ya sea en ámbitos confinados o bien en carpas plásticas. Y sobre todo es autorizado para ser usado para desinfección de cámaras de desinfección. Esto se usa mucho en arándanos o en cámaras de fraccionamiento y empaque de citrus. La diferencia con los aerosoles domésticos es que los domisanitarios tienen el ingrediente activo arrastrados en pequeñas gotitas por un gas propulsor que es el freón. Los ingredientes activos de los domisanitarios son piretroides disueltos en ese solvente. En el caso del bromuro de metilo, su prohibición en un principio fue hasta la concentración del 70%, y luego en las provincias tabacaleras, tanto del NOA como en el NEA, han sido prohibidos su uso en las formulaciones del 98%.
solamente es autorizado en condiciones de estricta supervisión, como en el caso de las cámaras de desinfección. En la producción, no tan solo el bromuro de metilo es peligroso para el ser humano, sino que en su producción en Europa sus gases eran liberados al ambiente y ello conformó las lluvias ácidas que favoreció la destrucción de las forestas y también la contaminación de la ropa de vestimenta. Pastas. Las pastas son formulaciones pastosas, muy viscosas, que se usan en aplicación directa sobre la superficie a tratar, como por ejemplo el oxicloruro de cobre, que es un fungicida bactericida, usándolo sobre troncos o ramas de citros y también para cubrir las heridas de poda o injertos en forma preventiva. Y los sebos, que son rodenticidas como sebo alimenticio en sustancias atrayentes, ya sea pan, semillas, etc., para roedores. Evaporables. Son líquidos a temperatura ambiente y de bajo punto de ebullición que al aumentar la temperatura o a mayor temperatura desprenden vapores tóxicos. Tenemos por ejemplo el caso del metansodio o Vapan, que es un líquido soluble acuoso, controla hongos y algunas malezas, es poco efectivo. Con el producto fitosanitario se riegan directamente los almácigos, se sella regándolos con agua hasta 300 litros por cada 10 metros cuadrados, se apisona o se cubre con plástico, a diferencia del bromuro de metilo, que por su baja y mayor densidad que el Vapan asciende por ser más liviano que el aire. Y luego tenemos también las feromonas, que se formulan para la liberación lenta de sus ésteres volátiles, como en el caso de atrayentes. Generadores de gas o fumigantes. Verdadera interpretación del término fumigar. Son formulaciones sólidas y líquidas de aplicación directa capaces de liberar gases a través de una reacción química. Ejercen su acción al estado gaseoso, por lo que se usan en lugares confinados. Son las tabletas fumigantes a base de fosfuro de aluminio y o de magnesio, de acción biocida en general, en contacto con el vapor de agua del ambiente, de la humedad del ambiente, reacciona dando un gas letal, la fofamina o fofina. Esta es la reacción química que acompaña. Se expende o se vende en envases herméticamente cerrados de aluminio para que no reaccione con la humedad. La aplicación más usual de estos productos es en ambientes confinados. Se lo usa mucho en camiones con granos almacenados para plagas que son de granos almacenados, como el caso de los gorgojos. Es muy peligroso dormir en el camión, ya que pueden ser tocados o aspirados en la cabina del camionero. Por lo tanto, no se aconseja su uso en esos casos. Gránulos encapsulados, fabricados para proteger o liberar en forma controlada los ingredientes activos. Tenemos los de cápsula de celulosa, ingrediente activo insecticida de amplio espectro incorporado en la cápsula de celulosa, por lo que los insectos benéficos no atacan a la celulosa, mientras que los fitófagos sí.
Si bien el ingrediente activo no es selectivo, la formulación sí lo es. Y también están los de liberación lenta, donde el ingrediente activo está dentro de una cápsula, que es un polímero especial, a través del cual difunde con una velocidad controlada el ingrediente activo. También se formula así feromonas como la gosflure, gossiflure. Ahí podemos observar en este pequeño video una primera liberación, una liberación más controlada, más lenta. La feromona gossiflure para la lagarta rosada, que es Pectinophora gossypiela. Por último, están los cebos, que atraen la plaga e ingieren. En primer lugar tenemos los cebos alimenticios, que están compuestos por el ingrediente activo más sustancias atrayentes, una sustancia alimenticia. Tenemos los molusquicidas, el metaldehído y también los rodenticidas, que son cumarínicos. Luego tenemos los cebos trampas. Se determina densidades de población de plaga y a la vez también se atrapan y se controlan. Y también tenemos sustancias cebos como atrayente para colocar dentro de las trampas, sustancias alimenticias como proteínas hidrolizadas para las moscas de la fruta, o bien feromonas sexuales que atraen a los machos para evitar la cópula. Se usa un dispositivo en una formulación evaporable, que es la feromona, y algún adhesivo que quedan pegados o algún insecticida. Por ejemplo, el mata picudo del algodonero está compuesto por mercaptotión, que es un fosforado, más la feromona glandure. Fin de la clase de formulaciones. Esta clase siempre va a estar acompañada y compensada con las clases prácticas, donde seguramente van a completar su formación. Recuerden que el tema de los productos fitosanitarios, sobre todo en los de síntesis químicas, son de banda roja y muy peligrosos. Muchas gracias por su atención.